El susurro siguió a Beatriz por la nave de San Jorge, la esposa no deseada. No se equivocaban. Arthur Pendleton, el duque de Westford, no la había mirado ni una vez durante los votos. Ella era una transacción, un trozo de papel firmado para saldar las asombrosas deudas de su padre. Esperaba una vida de indiferencia silenciosa y fría. Ciertamente no esperaba que su nuevo esposo fuera quien finalmente rompiera el férreo control de su padre. Solo hicieron falta 3 semanas, una visita sin previo aviso, y el eco de una bofetada en su mejilla. La tinta de los acuerdos matrimoniales aún estaba fresca. Fue entonces cuando Beatriz se dio cuenta de que ya no era una persona, era un lindero de propiedad. Se sentó rígidamente en la esquina del estudio de su padre. Se mimetizaba con el desvaído terciopelo burdeos del sillón orejero. Al otro lado del escritorio de caoba se sentaba Arthur Pendleton, el duque de Westford. Tenía 32 años, de rasgos afilados y completamente desprovisto de encanto. No sonreía. Llevaba un abrigo de lana oscura que olía ligeramente a lluvia y a caballos. Un aroma que chocaba por completo con el empalagoso perfume de la casa de su padre en Londres. La escritura de las tierras de cultivo de Sussex se transfiere tras la consumación, dijo Lord Harrington. Su voz era melosa, con una calidez artificial. Sirvió una copa de brandy. Su pesado anillo de oro tintineó contra el cristal. Y las deudas con Lord Roth quedarán saldadas para el viernes. Arthur no aceptó la copa que le ofrecía. Mantuvo sus manos enguantadas apoyadas en la empuñadura de plata de su bastón. Las deudas se saldarán cuando el vicario firme el registro, Harrington. No antes. Su voz era un barítono grave y resonante. No era cruel, pero estaba completamente vacía. No había mirado a Beatriz desde que entró en la habitación. No necesitaba hacerlo. Estaba comprando un valle que lindaba con su finca. Beatriz simplemente venía adjunta a la escritura, como una mala hierba enredada en las raíces de un roble preciado. La mandíbula de Lord Harrington se tensó. Forzó una risa. Por supuesto, Su Excelencia, la minuciosidad es una virtud. Beatriz, querida, ven a darle las gracias al duque. Beatriz se puso de pie. Su corsé estaba demasiado apretado, clavándose en sus costillas. Mantuvo la vista fija en el nudo de la corbata de Arthur. Gracias, Su Excelencia. Arthur finalmente desvió su mirada hacia ella. Sus ojos eran de un gris pálido y desvaído. Se fijaron en su sencillo pelo castaño, severamente recogido, en su tez pálida y en la rigidez de sus hombros. La miró como un hombre inspecciona un carruaje que pretende comprar, pero que nunca conducirá. Señorita Harrington, murmuró, con un breve asentimiento de cabeza. Se puso de pie. Enviaré mi carruaje a por usted el jueves por la mañana. La ceremonia será privada. Que tenga un buen día. Y salió. La puerta se cerró con un clic. El silencio se prolongó durante 3 segundos, antes de que su padre se volviera hacia ella. La calidez artificial se desvaneció. Fue reemplazada por la fea e impaciente burla que había conocido toda su vida. No arruinarás esto, siseó Harrington. Se acercó tanto que Beatriz pudo oler el aliento a tabaco rancio y brandy. La agarró por la barbilla, su pulgar presionando con fuerza su mandíbula. Te quedarás callada. Serás obediente. Le darás un heredero, y te asegurarás de que mi asignación se pague el 1 de cada mes. ¿Entiendes? Sí, padre, susurró ella. No parpadeó. Parpadear era un signo de debilidad, y la debilidad invitaba a algo peor que una mandíbula apretada. 3 días después, se casaron. La iglesia estaba vacía, salvo por su padre, el vicario, y un puñado de criadas chismosas merodeando cerca del vestíbulo. Beatriz llevaba un pesado vestido de seda del color de las ciruelas magulladas. Era un vestido sobrante de su difunta madre, arreglado a toda prisa por una costurera barata. Se sentía pesado, como una armadura. Arthur llegó puntualmente. Recitó los votos con la eficiencia mecánica de un hombre que dicta una carta a su abogado. Le deslizó una pesada alianza de oro en el dedo. Le quedaba un poco grande. Colgaba suelta en su nudillo, un recordatorio físico constante de lo mal que encajaba en esta nueva vida. Al salir de la iglesia, Beatriz escuchó el susurro de una vieja viuda que había detenido su carruaje para ver el espectáculo. Mírala.
La esposa no deseada, comprada por nada. Beatrice mantuvo la barbilla en alto. Había sobrevivido 22 años, bajo el techo de Lord Harrington, dominando el arte de no inmutarse. Subió al carruaje con el escudo del duque, alisando las faldas de su vestido color ciruela. Arthur subió y se sentó frente a ella. Golpeó el techo con su bastón para dar la señal al cochero. El carruaje se sacudió hacia adelante. Los adoquines le hacían castañetear los dientes. Arthur abrió una carpeta de cuero en su regazo. Sacó un fajo de correspondencia y comenzó a leer. No hablaron ni una sola palabra en todo el camino a Sussex. La abadía de Westford era enorme, húmeda y abrumadoramente silenciosa. Se alzaba en el centro de un extenso valle, una fortaleza de piedra gris cubierta de hiedra trepadora. Cuando el carruaje finalmente se detuvo en el camino de grava, ya había anochecido. Una fila de sirvientes esperaba en el vestíbulo principal. Miraron a Beatrice con una mezcla de lástima y cortés hastío. Arthur le entregó su abrigo a un lacayo y señaló vagamente a una mujer robusta, con un severo vestido negro de bombacina. «Esta es la señora Higgins, el ama de llaves», dijo Arthur, apenas levantando la vista. «Ella le mostrará sus habitaciones. Tengo asuntos que tratar con mi administrador». Se dio la vuelta y caminó por un largo pasillo tenuemente iluminado. No miró hacia atrás. «Por aquí, Su Excelencia», dijo suavemente la señora Higgins. Beatrice la siguió por la gran escalera de caracol. Sus aposentos estaban en el ala este. Eran cavernosos y llenos de corrientes de aire. Estaban dominados por una enorme cama con dosel cubierta de pesado terciopelo. Un pequeño fuego crepitaba débilmente en la chimenea. Cuando la doncella finalmente le desató el corsé y la dejó sola, Beatrice se quedó de pie en el centro de la habitación. El silencio presionaba sus oídos. Esperaba sentirse sola, pero mientras escuchaba el aullido del viento contra las ventanas emplomadas, una sensación diferente la invadió. Seguridad. No había pasos pesados retumbando en el suelo debajo de ella. No había olor a humo de puro rancio filtrándose por debajo de la puerta. No había amenaza de una repentina y explosiva violencia por una cuchara mal colocada o un suspiro demasiado fuerte. Solo estaba la indiferencia de Arthur. Y la indiferencia era un campo vasto y abierto en comparación con la jaula en la que había crecido. Durante las siguientes 3 semanas, Beatrice aprendió la geografía del silencio de su esposo. Arthur se levantaba antes del amanecer y cabalgaba hacia las granjas de los arrendatarios. Regresaba tarde. Cenaban en extremos opuestos de una mesa de caoba con capacidad para 20 personas. Los únicos sonidos eran el raspar de la plata contra la porcelana y el tic-tac del gran reloj de la esquina. Él no exigía conversación, no exigía su cuerpo. La consumación que obsesionaba a su padre no había ocurrido. Arthur parecía no tener ningún interés en rectificar ese hecho. Beatrice, abandonada por completo a su suerte, comenzó a trabajar. Odiaba la ociosidad. Empezó con los descuidados libros de contabilidad de la abadía. Descubrió que la señora Higgins estaba abrumada por el enorme tamaño de la casa. Beatrice, discretamente, se hizo cargo de los pedidos de provisiones, el inventario de la ropa de cama y la gestión de los huertos. No pidió permiso, simplemente lo hizo. Una noche, incapaz de dormir, Beatrice bajó a la biblioteca en busca de un libro. Llevaba una sencilla bata de algodón, con el pelo cayendo en una trenza suelta por la espalda. Abrió la pesada puerta de roble y se quedó helada. Arthur estaba sentado junto al fuego. Una copa de whisky reposaba intacta en la mesa a su lado. Se había quitado el abrigo. Las mangas de su camisa estaban arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos musculosos y una larga cicatriz irregular cerca de su muñeca. Miraba fijamente las brasas moribundas, frotándose el puente de la nariz con agotamiento. Oyó la puerta y se giró. Sus ojos grises captaron la luz de la vela. «Lo siento», dijo Beatrice rápidamente, dando un paso atrás. «Pensé que la habitación estaba vacía». «No pasa nada», dijo él. Su voz sonaba ronca por el desuso. La miró de verdad por primera vez desde el altar. Su mirada se posó en el libro de contabilidad que sostenía bajo el brazo. «¿Qué es eso?» «Las cuentas de la casa», respondió Beatrice, preparándose para una reprimenda.
Su padre odiaba que las mujeres tocaran los números. «Deja de pensar a tus superiores», solía decir, generalmente acompañado de un brusco empujón. Arthur extendió la mano. Con vacilación, ella cruzó la habitación y le entregó el libro encuadernado en cuero. Él lo abrió, pasó las páginas. El silencio se alargó. El corazón de Beatriz latía a un ritmo lento y pesado contra sus costillas. «Renegociaste el contrato del carbón», dijo él, sin inflexión. El anterior comerciante cobraba un extra por la entrega, pero enviaba cargas a medias, respondió Beatriz, manteniendo la voz firme. «Encontré un proveedor local dispuesto a igualar el precio por toneladas completas, siempre que paguemos a la entrega en lugar de a crédito». Arthur se quedó mirando los números durante un largo momento. Luego cerró el libro de contabilidad y se lo devolvió. «Eficiente», dijo. No era exactamente un cumplido. Pero tampoco era un insulto. «Buenas noches, Su Excelencia», murmuró ella. «Buenas noches, Beatriz», respondió él. Fue la primera vez que usaba su nombre. Caminó de regreso a su habitación, con las sílabas resonando extrañamente en su cabeza. Era un hombre frío, un hombre distante. Pero mientras se metía en su enorme cama vacía, se dio cuenta de que no era un hombre cruel. Podía sobrevivir a un hombre frío. La frágil paz se hizo añicos un martes lluvioso. Beatriz estaba en el salón de la mañana, revisando el inventario de las conservas de invierno. De pronto, oyó el crujido de las ruedas de un carruaje sobre la grava. Una voz áspera y familiar resonó en el vestíbulo, ladrando órdenes a los lacayos. Su estómago se encogió. El pavor helado que había estado ausente durante 3 semanas regresó de golpe, convirtiendo sus manos en hielo. Se puso de pie, sus dedos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La puerta se abrió de golpe. Lord Harrington entró, con aspecto húmedo y violentamente irritado. No se había molestado en esperar a que el mayordomo lo anunciara. «Ahí estás, espeto», quitándose los guantes de cuero mojados y arrojándolos sobre un sofá de terciopelo. «Dios, este lugar es una tumba. ¿Acaso el duque no cree en encender un fuego?» «Padre», logró decir Beatriz, con la garganta apretada. «¿Qué haces aquí? He venido a ver a mi hija». Obviamente se burló, paseándose por la habitación. Se detuvo a inspeccionar un candelabro de plata, levantándolo y sopesándolo en su mano, como si lo estuviera tasando para empeñarlo. «Y a hablar con tu marido». «¿Dónde está?» «Arthur está cabalgando por los límites de la finca. No volverá hasta la noche». Harrington resopló, dejando caer el candelabro sobre la mesa con un fuerte estrépito, cabalgando por los límites como un granjero cualquiera. «Juro que este hombre tiene el título de un rey y las ambiciones de un labrador». Se volvió para mirarla, entrecerrando los ojos. «Pareces pálida y delgada. ¿Aún no te ha llevado a su cama?» Beatriz sintió que el color le subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza y creciente ira. «Eso no es asunto tuyo. Es completamente asunto mío», ladró Harrington, acortando la distancia entre ellos. Beatriz instintivamente dio un paso atrás, su espalda chocando contra las pesadas estanterías de roble. «Mi asignación de él depende de tu utilidad, Beatriz. Si no estás produciendo un heredero, eres inútil para él. Y si eres inútil para él, eres inútil para mí». «La asignación se acordó en los acuerdos», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. «Él la paga. He visto los libros de contabilidad. No es suficiente». Espetó Harrington. Se inclinó, invadiendo su espacio. El olor a ginebra y lana mojada era sofocante. «He invertido en un negocio, una mina de estaño en Cornualles. Requiere capital. Necesito que le pidas al duque un adelanto de la asignación de los próximos 3 años». Beatriz lo miró horrorizada. «¿Una mina de estaño?» «Padre, Cornualles está agotado. Es una locura. Lo perderás todo». «No me digas cómo hacer mis negocios, pequeña desgraciada ingrata», escupió. «¿Se lo pedirás esta noche?» «No». La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. Fue en voz baja, pero quedó suspendida en el aire como un disparo. Harrington se quedó helado. Su rostro se tornó peligrosamente inexpresivo. La repentina ausencia de ira era siempre la parte más aterradora. Significaba que la violencia ya no era una amenaza, era una certeza.
¿Qué me has dicho?, preguntó suavemente. No lo haré, dijo Beatriz, con la voz temblorosa ahora. Se apretó contra la estantería. Se casó conmigo por las tierras de Sussex. No te debe nada más. No le suplicaré dinero para financiar tus apuestas disfrazadas de inversiones. Pequeña desafiante, siseó Harrington. No se echó hacia atrás. No telegrafió el golpe. Simplemente lo lanzó. El dorso de su mano la golpeó de lleno en el pómulo izquierdo. La fuerza del golpe le giró la cabeza hacia un lado. El pesado anillo de sello rasgó la delicada piel justo debajo de su ojo. Beatriz tropezó, su cadera chocando contra la pequeña mesa auxiliar. Un jarrón de rosas blancas cayó y se hizo añicos en el suelo. Agua y porcelana rota se esparcieron por la alfombra. Beatriz se tocó la mejilla. Sus dedos volvieron húmedos de sangre. El dolor punzante era agudo, familiar y absolutamente degradante. Se preparó, esperando la patada o el siguiente golpe, cerrando los ojos con fuerza. «Si vuelves a tocarla», dijo una voz. Era grave y cargaba con el peso de una montaña derrumbándose. «Te arrancaré la mano por la muñeca». Beatriz jadeó y abrió los ojos. Arthur estaba de pie en la puerta. Estaba empapado por la lluvia. Su pesado abrigo de montar goteaba agua sobre el suelo impecable. Su fusta estaba agarrada con tanta fuerza en su mano derecha que el cuero crujía audiblemente. La mirada hueca y vacía de sus ojos grises había desaparecido. En su lugar, había una furia silenciosa y absoluta que heló la habitación 10 grados. Harrington se dio la vuelta, su rostro transformándose instantáneamente de la crueldad a una sonrisa grasienta y de pánico. Westford, su excelencia, no le oí llegar. Solo estaba disciplinando a mi hija. Olvida su lugar. Arthur entró en la habitación. No miró a Harrington. Siguió caminando hasta que estuvo de pie directamente entre Beatriz y su padre. Era una cabeza más alto que el hombre mayor, más ancho de hombros, irradiando una energía contenida y peligrosa. «Es mi esposa», dijo Arthur, su voz bajando a un registro aterradoramente suave. «No hay lugar para ella bajo tu mano. Nunca». Arthur giró lentamente la cabeza para mirar a Beatriz. Vio la sangre goteando por su mejilla. Vio cómo estaba apretada contra la estantería, temblando. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Dejó caer su fusta sobre la mesa. Extendió la mano lentamente, deliberadamente, y sacó un pañuelo de lino limpio de su bolsillo. No se lo entregó. Se acercó y presionó suavemente la tela sobre el corte debajo de su ojo. Su tacto fue sorprendentemente ligero. «¿Te pidió dinero?», le preguntó Arthur en voz baja, con los ojos fijos en la herida. «Sí», susurró Beatriz. Arthur asintió una vez. Se volvió hacia Lord Harrington. «Tu asignación queda cancelada», dijo Arthur rotundamente. El rostro de Harrington se puso morado. «No puedes hacer eso. Está en el contrato». «Demándame», respondió Arthur, con la voz completamente en calma. «Lleva el contrato a la Cancillería. Comparezcamos ante un juez y discutamos por qué el duque de Westford rompió un acuerdo. Les diré que fue una penalización por entrar sin permiso en mi propiedad y agredir a una duquesa». Arthur dio un paso adelante. Harrington instintivamente dio un paso atrás, tropezando ligeramente con el borde de la alfombra. «Fuera de mi casa», dijo Arthur. «Beatriz», se burló Harrington, tratando de salvar alguna pizca de autoridad. «Dile a tu marido». «He dicho», rugió Arthur. El repentino volumen hizo vibrar los cristales de las ventanas. «¡Fuera!». Harrington tragó saliva. Miró los puños de Arthur. Miró a Beatriz. Agarró sus guantes mojados del sofá y prácticamente salió corriendo de la habitación. La pesada puerta principal se cerró de golpe un momento después. El silencio volvió a inundar la habitación, pero ahora se sentía diferente, pesado, cargado. Arthur se quedó perfectamente quieto, escuchando las ruedas del carruaje alejarse a toda prisa por el camino de entrada. Luego se volvió hacia Beatriz. La aterradora furia se había desvanecido, reemplazada por algo mucho más complicado. Extendió la mano y tomó suavemente el pañuelo ensangrentado de su mano temblorosa, presionándolo él mismo contra su mejilla. «Lo siento», dijo, con voz áspera. «Debería haber estado aquí». Beatriz lo miró fijamente. Tenía 22 años.
y era la primera vez en su vida que un hombre se disculpaba con ella. La biblioteca permaneció aterradoramente quieta, después de que las ruedas del carruaje se desvanecieran en la distancia. Beatriz se quedó inmóvil contra las estanterías. El agudo escozor en su mejilla era un ancla que la mantenía en tierra en una habitación que de repente se sentía completamente extraña. Arthur no se apartó. Mantuvo el lino presionado contra su piel. Sus nudillos rozaron su mandíbula. Estaban fríos, ásperos por sostener las riendas y notablemente firmes. «Presiona esto», le indicó, con voz grave. Beatriz levantó la mano, sus dedos rozando los de él, mientras tomaba el relevo, sosteniendo el pañuelo. Arthur finalmente retrocedió. Miró el jarrón destrozado, el charco de agua, los pétalos blancos magullados esparcidos por la alfombra persa. No llamó a los sirvientes. Se agachó, su pesado abrigo de lana amontonándose en el suelo, y comenzó a recoger los afilados trozos de porcelana con sus propias manos. «No tienes que hacer eso», dijo Beatriz. Su voz sonaba débil, lista para quebrarse. «Las criadas cotillarán», interrumpió Arthur sin levantar la vista. «Y no permitiré que mi personal discuta el color de tus moratones durante la cena». Apiló la porcelana rota en una bandeja de plata. Fue meticuloso. Encontró cada pequeña esquirla afilada como una navaja. Cuando terminó, se levantó, se limpió las manos en los pantalones y sirvió una generosa medida de whisky de la licorera. No lo bebió. Caminó de regreso hacia ella y le tendió el vaso de cristal. «Bebe», dijo. Beatriz lo tomó. Odiaba el whisky. Su padre olía a él cuando estaba de peor humor, pero tomó un sorbo. El líquido quemó un rastro áspero y ardiente por su garganta. Tosió, con los ojos llorosos. Arthur sacó una silla del escritorio y la colocó cerca del fuego. «Siéntate». Ella obedeció. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando un dolor frío y hueco en sus huesos. Se hundió en la silla de cuero, juntando las rodillas. Arthur se quedó junto a la repisa de la chimenea, apoyando el antebrazo en la madera oscura, mirando las llamas. «¿Con qué frecuencia te golpeaba?», preguntó Arthur. No era una pregunta amable. Era forense, un médico sondeando una herida para ver cuán profunda era la podredumbre. Beatriz bajó la vista hacia el vaso en sus manos, solo cuando resultaba un inconveniente. «Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo, Su Excelencia». Arthur giró la cabeza. Sus pálidos ojos grises se clavaron en los de ella. La formalidad de su tratamiento pareció irritarlo. «Mi nombre es Arthur». «Arthur», corrigió ella suavemente. Él la miró fijamente durante un largo momento, el músculo de su mandíbula trabajando. «No soy un hombre violento, Beatriz. Lo encuentro ineficiente. Requiere una pérdida de control, y desprecio perder el control». Pero cuando lo vi tocarte, se detuvo. Miró sus propias manos apoyadas en la repisa. Lo habría matado. Soy un magistrado. Conozco la ley, y lo habría matado a golpes en el suelo de mi propia casa. La admisión quedó suspendida en el aire. Era una confesión aterradora, despojada de toda pretensión de sociedad educada. No era romántico, era crudo, feo y ferozmente protector. «Es mi padre», susurró ella. «Es un parásito», replicó Arthur rotundamente. «Y su acceso a ti queda permanentemente cortado. Se darán instrucciones al lacayo. Si pone un pie en las tierras de Westford, se le disparará por allanamiento». Se acercó al cordón de la campanilla y tiró de él bruscamente. Unos momentos después, la señora Higgins apareció en la puerta, sus ojos moviéndose nerviosamente entre el duque y su esposa. «Señora Higgins», dijo Arthur con suavidad. «Su excelencia tropezó con la mesa auxiliar y sufrió una herida leve. Por favor, traiga un poco de hielo de las cocinas y una lata de ungüento de caléndula». Los ojos de la ama de llaves se abrieron ligeramente al ver el jarrón destrozado y el pañuelo ensangrentado, pero era una profesional. Hizo una reverencia. Enseguida, Su Excelencia. La cena de esa noche fue una ruptura de su rutina establecida. Beatriz se sentó en su lugar habitual a los pies de la larga mesa de caoba. El corte en su mejilla palpitaba, cubierto con una gruesa capa de ungüento amarillo. Esperaba que Arthur tomara su asiento en el extremo opuesto, separado por casi 4 metros de madera pulida y candelabros de plata.
En cambio, pasó de largo su silla, sacó el asiento inmediatamente a su derecha, directamente en su línea de visión, y se sentó. El lacayo que servía la sopa se quedó helado, con un cucharón de caldo claro suspendido en el aire. Arthur le lanzó una mirada plana e impaciente. El lacayo los sirvió rápidamente y se retiró a los bordes de la habitación. Comieron en silencio durante 10 minutos. La proximidad era sorprendente. Beatriz podía oler el leve aroma a lluvia y cuero de silla que se aferraba a él. Podía ver las finas líneas alrededor de sus ojos. «Las tierras de Sussex», dijo Beatriz de repente, rompiendo el silencio. No levantó la vista de su plato. «Por eso te casaste conmigo, para asegurar las fronteras». Arthur dejó su cuchara. «Sí. ¿Por qué no las compraste directamente? Mi padre estaba desesperado. Las habría vendido sin el matrimonio». «Lo intenté», dijo Arthur. 3 veces. Se negó. Sabía que la tierra era la única base que tenía para asegurar un título para su hija. Quería un duque en la familia para legitimar su propia posición en Londres. Les dijo a mis abogados: «La tierra viene con la chica, o nada». Beatriz tragó saliva. «La tierra viene con la chica, un accesorio para un trozo de barro. Necesitaba el valle», continuó Arthur, su voz desprovista de piedad. «Controla la principal fuente de agua para mis granjas de arrendatarios inferiores. Sin él, 300 personas pierden su sustento durante un verano seco». Sopesé el costo de una esposa contra el costo de una sequía. Fue una evaluación brutalmente honesta. Beatriz lo apreció. Prefería las verdades duras a las mentiras bonitas. «Hiciste un mal negocio», dijo ella, finalmente mirándolo. «El valle es fértil, pero adquiriste una carga. Mi padre no se detendrá. Si le cortas la asignación, encontrará otra forma de sacar sangre». Arthur tomó su copa de vino. La miró por encima del borde, sus ojos captando la luz de las velas. «Que lo intente», dijo Arthur. «Está acostumbrado a luchar contra una chica aterrorizada. Que vea lo que pasa cuando lucha contra un duque». La citación llegó 2 semanas después, sellada con el pesado escudo de cera del Tribunal de la Cancillería. Arthur estaba de pie junto a la ventana de su estudio. La luz gris de la mañana proyectaba largas sombras por el suelo. Leyó el pesado pergamino 2 veces, su expresión endureciéndose como la piedra. Beatriz estaba sentada en silencio en el sillón orejero, actualizando el libro de contabilidad de los almacenes de grano. Lo observaba con atención. Había aprendido a leer las microexpresiones de su silencio. Una mandíbula apretada significaba molestia. Una mirada fija y sin parpadear significaba furia. En ese momento, estaba completamente inmóvil. «Haz las maletas», dijo Arthur, arrojando la carta sobre el escritorio. «Nos vamos a Londres». La pluma de Beatriz se detuvo. Una gota de tinta negra cayó sobre la página impecable, arruinando la columna de números. «¿Londres? Tu padre ha presentado una queja formal», dijo Arthur, volviéndose para mirarla. «Afirma que forcé el matrimonio bajo falsos pretextos, que te he secuestrado contra tu voluntad, y que la unión sigue sin consumarse. Intenta anular los acuerdos matrimoniales para reclamar las tierras de Sussex y demandar por daños emocionales». Un sudor frío brotó en la nuca de Beatriz. «¿Puede hacer eso? Puede intentar arrastrar mi nombre por el fango», respondió Arthur, su voz un murmullo grave. «Está apostando por mi aversión al escándalo público. Asume que restableceré su asignación para mantenerlo callado. ¿Lo harás?», preguntó ella, su voz traicionando un atisbo de pánico. Si Arthur le pagaba, significaba que su padre todavía tenía poder. Significaba que ella seguía siendo solo un peón en su tablero. «No negocio con extorsionadores», dijo Arthur sin rodeos. Se acercó al escritorio y se apoyó en él, cruzando los brazos. «Pero debemos regresar a la ciudad. Debemos asistir a las semanas restantes de la temporada. Debemos ser vistos juntos». Beatriz se miró las manos. Sus uñas eran cortas y sin esmalte. Llevaba un sencillo vestido de día de lana azul oscuro. El corte en su mejilla había sanado en una delgada línea rosa pálido, pero se sentía completamente expuesta. «Arthur», comenzó. El nombre todavía se sentía extraño en su lengua. «No puedo enfrentarlos. La gente sabe por qué nos casamos. Saben que me vendió. Si entro en un salón de baile, me destrozarán. Que lo intenten», dijo él.
No lo entiendes. La sociedad es un deporte sangriento. No estoy equipada. No tengo el pedigrí. No tengo el ingenio. Y ciertamente, no tengo el vestuario para interpretar el papel de una duquesa. Arthur la miró durante mucho tiempo. Observó su postura rígida, su rostro pálido, el genuino terror en sus ojos. «Señora Higgins», gritó Arthur. Su voz se escuchó fácilmente a través de la puerta abierta del pasillo. El ama de llaves apareció al instante. «Envíe un jinete a Madame Delacroix en Mayfair», instruyó Arthur. «Dígale que mañana llevo a su excelencia a Londres. Requiero que toda su tienda esté cerrada para una prueba privada el jueves por la mañana. Si protesta, duplique su tarifa habitual». «Arthur, no», protestó Beatriz, poniéndose de pie. «No quiero que gastes dinero en mí». «Se siente», se interrumpió. No podía decir la palabra. «Transaccional». «Vas a la guerra, Beatriz», dijo Arthur en voz baja. «Un soldado no cabalga hacia la batalla vestido con harapos. Estarás armada». La prueba en lo de Madame Delacroix fue un ejercicio de agotamiento. Durante 6 horas, Beatriz permaneció de pie en un pedestal de terciopelo, mientras las costureras le prendían, ajustaban y drapeaban telas. Arthur no esperó en el carruaje. Se sentó en una delicada silla dorada en la esquina de la tienda. Su presencia abrumaba por completo el espacio perfumado y de tonos pastel. Madame Delacroix, una astuta mujer francesa que reconocía el poder cuando lo veía, intentó empujar a Beatriz hacia los rosas pálidos, los volantes y los encajes suaves y recatados. «No», interrumpió Arthur desde la esquina. No había levantado la vista del periódico que estaba leyendo. La modista se detuvo. Un trozo de seda rosa se le escapó de las manos. «Su excelencia». «Mi esposa no es un dulce», dijo Arthur, finalmente doblando el periódico y poniéndose de pie. Se acercó a los rollos de tela que cubrían la pared. Pasó la mano por un rollo de pesado terciopelo azul medianoche, luego por una llamativa seda verde esmeralda. «Es la duquesa de Westford. Vístela como tal». Seleccionó colores profundos y saturados, tonos joya que hacían que la piel pálida de Beatriz pareciera de porcelana en lugar de enfermiza. Eligió corpiños estructurados, cuellos altos con líneas dramáticas y telas con peso propio. Rechazó cualquier cosa recargada. Cuando Beatriz se miró en el espejo con la prueba final de un vestido de seda rojo sangre, no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El severo moño había desaparecido. Su pelo castaño estaba recogido en un elegante e intrincado peinado. El vestido se ceñía a su cintura y se abría en una enorme caída de faldas. Era intimidante, era magnífico. Miró más allá de su propio reflejo y se encontró con los ojos de Arthur en el espejo. Él estaba de pie detrás de ella. «¿Estás satisfecho?», preguntó, su voz apenas un susurro. «La pregunta», respondió Arthur suavemente, su mirada fija en la de ella en el cristal, «es si tú estás lista». Ella levantó la barbilla. La pálida cicatriz rosa bajo su ojo captó la luz. Ya no era un defecto. Era una baja de la última batalla que perdería. Sí, el baile de verano del conde de Danbury era el evento principal del final de la temporada. La gran casa en Park Lane resplandecía con 1000 velas de cera. El cuarteto de cuerda era ahogado por el rugido de 300 aristócratas desesperados por chismes. Cuando el carruaje se detuvo, Beatriz sintió que el estómago se le caía a los pies. Sus manos, enfundadas en guantes de seda blancos hasta el codo, temblaban. Arthur se dio cuenta. No le ofreció un cumplido vacío. Salió del carruaje, se giró y le ofreció la mano. «Respira», ordenó suavemente. «Mantén la vista en la pared del fondo. No mires sus pies, no mires sus caras. Eres dueña del suelo que pisas». Beatriz respiró hondo. Puso su mano en la de él y bajó. En el momento en que el mayordomo golpeó su bastón y anunció «Sus excelencias, el duque y la duquesa de Westford», el salón de baile quedó en silencio absoluto. La música pareció vacilar por medio compás. Beatriz se aferró al brazo de Arthur. Se sentía como un pilar de hierro a su lado. Juntos descendieron la gran escalera. Los susurros comenzaron de inmediato, crujiendo como hojas secas en un viento fuerte. No eran sutiles. «Oh»,
La compró para saldar las deudas de juego de Harrington. Se ve completamente diferente, ¿no es así? Alguien pagó por una modista decente. Dicen que duermen en alas separadas. Una farsa, querida. Una completa farsa. Beatriz mantuvo la barbilla en alto. El terciopelo azul medianoche de su vestido absorbía la luz de las velas, haciéndola parecer austera y regia. Se concentró en la moldura dorada de la pared del fondo, tal como Arthur le había indicado. Navegaron por la sala. Arthur era un maestro del rechazo cortés. Saludaba a sus pares con breves asentimientos y guiaba a Beatriz a través de la multitud depredadora con precisión militar. Pero no podían evadir a todos. Cerca de las poncheras se formó un bloqueo. Lord Davenport, un vizconde notoriamente cruel y conocido asociado de Lord Harrington, se interpuso directamente en su camino. Era un hombre corpulento con una permanente sonrisa burlona. «Westford», dijo Davenport con voz arrastrada, haciendo una reverencia con exagerada lentitud. «Qué raro placer verte en la ciudad. Y a tu novia. Debo decir que te ves notablemente bien, querida». El insulto estaba apenas velado. Implicaba que antes era sucia. El agarre de Arthur en el brazo de Beatriz se apretó incrementalmente. «Davenport, apártate. Ahora. No hay necesidad de hostilidad». Davenport se rió, haciendo girar su champán. Miró a Beatriz de arriba abajo. «Tu padre me estaba contando sobre tu repentina partida del campo. Un trágico malentendido», lo llamó. «Está bastante preocupado por tu bienestar, Su Excelencia. Teme que te mantengan en la oscuridad sobre ciertas realidades de tu posición». Beatriz sintió que el calor le subía por la garganta. Su padre estaba en la habitación. Se escondía detrás de Davenport, usándolo como un representante para probar sus defensas. Sintió a Arthur tensarse, preparándose para destrozar verbalmente al vizconde. Pero Beatriz no quería que Arthur librara esta batalla. Este era su terreno. Colocó su mano libre sobre la de Arthur, una orden silenciosa para que esperara. Beatriz se encontró con la mirada burlona de Davenport perfectamente. No parpadeó. «Lord Davenport», dijo Beatriz, su voz con una claridad helada y resonante que cortó el murmullo circundante. «Mi padre es un hombre propenso a preocupaciones exageradas, así como es propenso a inversiones exageradas. Hablando de eso, estaba revisando los libros de contabilidad de la finca de Westford la semana pasada. La sonrisa de Davenport vaciló ligeramente. «¿Libros de contabilidad? Sí», continuó Beatriz suavemente, dando medio paso adelante. El terciopelo de su vestido crujió pesadamente. «Noté una anomalía con respecto a los envíos de carbón de sus minas del norte a nuestras fundiciones. El contrato estipula el pago a la entrega de 300 toneladas mensuales. Sin embargo, el tonelaje pesado en nuestras puertas ha sido consistentemente un 20% más ligero durante los últimos 4 meses. El silencio a su alrededor se profundizó. La gente estaba escuchando activamente ahora. El rostro de Davenport perdió su color. «Yo le aseguro, duquesa, debe haber un error administrativo, un error de cálculo de su administrador. Soy yo quien calcula las cuentas de la casa, milord», dijo Beatriz. Su tono era agradable pero afilado como una navaja. «Y mi aritmética es impecable. Está incumpliendo un contrato con un duque para cubrir sus propios déficits. Si las 80 toneladas faltantes no se entregan para fin de mes, haré que nuestros abogados presenten un embargo contra su propiedad principal». Davenport abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez sacado a un muelle. Miró a Arthur, esperando que el duque silenciara a su esposa por hablar de negocios en un salón de baile. Arthur no la silenció. Miró a Beatriz. Sus pálidos ojos grises se iluminaron con una oscura y profunda diversión. «Ya escuchó a la duquesa», dijo Arthur suavemente a Davenport. 80 toneladas, para el 30. Arthur colocó su mano en la parte baja de la espalda de Beatriz y la guió más allá del atónito vizconde. La multitud se abrió para ellos al instante. Los susurros habían cambiado. Ya no eran burlones, eran temerosos. Cuando llegaron a las puertas de la terraza, fuera del alcance de los peores chismes, Arthur se detuvo. La giró para que lo mirara. «No me dijiste que Davenport estaba escatimando en las entregas de carbón», dijo Arthur.
Iba a presentar la documentación el lunes, respondió Beatriz, su corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. Pensé que era mejor manejarlo discretamente, hasta que él decidió hablar. Arthur la miró fijamente. El muro frío e impenetrable que mantenía entre él y el mundo se había fracturado por completo. Levantó la mano, su mano enguantada trazando ligeramente la línea de su mandíbula. Su pulgar descansaba justo debajo de la cicatriz desvaída. «Eres una criatura aterradora, Beatriz», murmuró, su voz espesa con una repentina y cruda reverencia. «Aprendí observándote», respondió ella, sosteniendo su mirada. Arthur se inclinó. No fue un arrebato repentino y apasionado. Fue deliberado, lento, dándole todas las oportunidades para apartarse. La besó. Fue una afirmación firme y contundente de absoluta solidaridad. Cuando se apartó, el aire entre ellos había cambiado fundamentalmente. La transacción estaba muerta. La asociación había comenzado. El tribunal de la Cancillería olía a polvo viejo, cera para pisos y siglos de amargos resentimientos. La sala era pequeña, revestida con paneles de roble oscuro que parecían absorber la escasa luz que luchaba por entrar por las altas ventanas emplomadas. Beatrice se sentó en una pesada mesa de caoba junto a Arthur. Su postura era rígidamente recta, sus manos dobladas pulcramente en su regazo sobre un sencillo vestido de día gris carbón. No llevaba joyas, salvo la alianza de oro de gran tamaño en su mano izquierda. A su lado, Arthur era un estudio de absoluta quietud. Llevaba un abrigo oscuro e impecablemente confeccionado. No se movía, no miraba alrededor de la sala. Mantenía sus ojos fijos en la silla vacía del magistrado. Al otro lado del pasillo, Lord Harrington estaba sentado con su abogado, un hombre con cara de comadreja llamado señor Finch. Harrington parecía demacrado. Las últimas semanas en Londres, sin su asignación habitual, le habían pasado factura. Su cuello estaba ligeramente deshilachado, y el tono rojizo de sus mejillas hablaba de ginebra barata en lugar de brandy fino. Cuando miraba a Beatriz, sus ojos ardían con una mezcla tóxica de desesperación y furia. La pesada puerta de madera detrás del estrado se abrió. Lord Albright, un magistrado conocido por su total falta de sentimentalismo, tomó asiento. Se ajustó las gafas, abrió una gruesa carpeta de cuero y suspiró. «Dejemos las teatralidades», carraspeó Albright, su voz como hojas secas sobre grava. «Lord Harrington, usted solicita anular los acuerdos matrimoniales de su hija con el duque de Westford. Sus motivos son coacción, falta de consumación y trato cruel. Además, exige la restitución de las tierras de cultivo de Sussex. Exponga su queja». El señor Finch se puso de pie, prácticamente vibrando de energía nerviosa. «Mi lord, es de dominio público que Lord Harrington se encontraba bajo una extrema presión financiera. El duque de Westford se aprovechó de esta desesperación, forzando la inclusión de Lady Beatrice en una simple transacción de tierras. Desde que se pronunciaron los votos, el duque la ha mantenido secuestrada en la abadía de Westford, tratándola como poco más que una prisionera. La ha alejado de su familia, ha cesado el apoyo financiero acordado a su padre, y la unión en sí misma sigue siendo una farsa, no consumada y desprovista de afecto». Finch hizo una pausa para lograr un efecto dramático. «Pedimos que el contrato sea anulado por ser abusivo. La tierra debe volver a su legítimo propietario, y Lady Beatrice debe ser liberada de este arreglo tiránico». Albright miró por encima de sus gafas a Arthur. «Su excelencia, ¿le importa responder a ser llamado tirano antes del mediodía?» Arthur se puso de pie. No miró a Finch. No miró a Harrington. «La transacción fue legal, mi lord», dijo Arthur con ecuanimidad. «El acuerdo fue redactado por los propios abogados de Harrington. Las tierras de Sussex se intercambiaron por la liquidación de 40,000 libras de deuda con Lord Roth, que pagué en su totalidad la mañana de la boda». Harrington golpeó la mesa con la mano. «Compraste a mi hija como a una yegua de cría, y ni siquiera tienes la decencia de acostarte con ella o pagar su manutención». «Silencio en mi tribunal», espetó Albright, golpeando un pequeño mazo de madera. Se volvió hacia Arthur. «Es cierto, su excelencia, que ha aislado a la duquesa
¿Y ha cortado la asignación de su padre? Prohibí la entrada de Lord Harrington a mis propiedades, respondió Arthur, su voz bajando una octava, con un filo peligroso. Lo hice después de que llegara sin ser invitado. Exigió una suma exorbitante de dinero y golpeó a mi esposa en la cara. La sala del tribunal quedó en silencio absoluto. Finch palideció. Harrington se puso de pie de un salto. ¡Una mentira!, gritó Harrington, señalando a Arthur con un dedo tembloroso. Una completa invención para cubrir su propio incumplimiento de contrato. Está tratando de robar mi tierra y el futuro de mi hija. ¿Dónde está la prueba? Es una chica aterrorizada completamente bajo su control. Dirá lo que él le ordene. Albright frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. La acusación de violencia física entre la nobleza era una escalada grave. Miró a Beatriz. «Duquesa», dijo Albright suavemente, «usted es el centro de este torbellino. El tribunal la escuchará. Suba al estrado». Beatriz se levantó. Sintió la pesada mirada de todos los hombres en la sala presionándola. Caminó hacia el pequeño recinto de madera junto al estrado del magistrado. No miró a su padre. Miró a Arthur. Él le dio un único asentimiento casi imperceptible. «Eres dueña del suelo que pisas. Su excelencia», comenzó Albright amablemente. «¿Es usted una prisionera en su propia casa?» «No, mi lord», dijo Beatriz. Su voz era clara, resonando en los paneles de roble. «Soy la administradora de ella». Albright levantó una ceja. «Explíquese». Beatriz metió la mano en el bolsillo profundo de su vestido y sacó un pequeño cuaderno de cuero negro. Lo colocó en la barandilla de madera del estrado. «Mi padre afirma que estoy aterrorizada y controlada. No soy ninguna de las dos cosas», afirmó, abriendo el libro. «Cuando llegué a la abadía de Westford, me hice cargo de las cuentas de la casa. Renegocié los contratos de carbón, ahorrando a la finca 300 libras por trimestre. Audité los rendimientos de las granjas de arrendatarios. Gestioné el aprovisionamiento. No soy una prisionera, soy una duquesa que trabaja y estoy aquí por mi propia voluntad». Finch se levantó rápidamente. «Objeción, mi lord. Estas son tareas menores probablemente impuestas a ella para justificar su manutención. No excusa la violencia del duque ni su incumplimiento del acuerdo financiero». «Mi marido no es violento», interrumpió Beatriz, su voz repentinamente afilada, cortando a Finch por completo. Giró la cabeza, fijando a su padre con una mirada muerta y sin parpadear. «La única violencia que he sufrido en mis 22 años fue a manos del hombre que me vendió». «Mentirosa», siseó Harrington, con el rostro morado. Beatriz lo ignoró. Volvió a mirar a Lord Albright. «Mi lord, mi padre solicita la devolución de las tierras de Sussex, alegando que son de su legítima propiedad. Afirma que fue coaccionado». Abrió el cuaderno en una página específica. «¿Puedo presentar una prueba al tribunal?» Albright asintió. «Proceda. Antes de dejar la casa de mi padre, gestionaba sus libros de contabilidad privados. Tenía que hacerlo, ya que sus abogados seguían renunciando por falta de pago». Miró a Finch, que de repente parecía muy enfermo. «Las tierras de Sussex nunca estuvieron libres de cargas. 4 meses antes de mi matrimonio, mi padre hipotecó en secreto la escritura a un prestamista privado sin licencia en Cheapside para financiar una fraudulenta empresa minera de estaño en Cornualles. Una empresa que colapsó una semana antes de la boda». Harrington se quedó helado. La sangre se le fue del rostro tan rápido que parecía un cadáver. «¿Qué es esto?», exigió Albright, enderezándose. «¿Una hipoteca secreta?» «Sí, mi lord», dijo Beatriz con frialdad. «Mi padre no vendió la tierra al duque para asegurar mi futuro. Se la vendió al duque, porque los prestamistas de Cheapside amenazaban con romperle las piernas. Permitió que el duque saldara sus deudas legítimas con Lord Roth, sabiendo perfectamente que la escritura que transfería ya estaba envenenada por una deuda ilegal. Cometió fraude». Bajó del estrado, caminó hacia el banco del magistrado y entregó el cuaderno negro. Las fechas, las sumas y el nombre del prestamista de Cheapside están en la página 42. Los verifiqué yo misma. Albright leyó la página en silencio. El rasgueo de su pluma era el único sonido en la habitación. Levantó la vista, sus ojos duros y planos.
Lord Harrington, dijo Albright, su voz teñida de absoluto disgusto. ¿Es esto cierto? Harrington abrió la boca, pero no salió nada. Miró al señor Finch, que estaba metiendo papeles rápidamente en su maletín, tratando desesperadamente de distanciarse de su cliente. Usted presenta una queja en mi tribunal, tronó Albright, su mazo cayendo con un golpe que hizo que Beatrice se estremeciera. Acusa a un duque de coacción mientras comete un fraude financiero grave. Solicita la devolución de una propiedad que no tenía derecho legal a vender en primer lugar. Albright miró a Arthur. Su Excelencia, voy a remitir este asunto a los tribunales penales. Lord Harrington se enfrenta a cargos de fraude e intento de transferir una propiedad grabada a la nobleza. Volvió a golpear el mazo. Caso desestimado. Los acuerdos matrimoniales se mantienen. La tierra pertenece a Westford. Y si yo fuera usted, Harrington, buscaría un barco muy rápido que salga del país. Arthur se puso de pie. Se abotonó el abrigo. No miró al hombre arruinado al otro lado del pasillo. Se acercó a Beatrice, le ofreció el brazo y la acompañó fuera de la sofocante habitación, hacia el aire frío y limpio de Londres. La lluvia comenzó precisamente cuando su carruaje se detuvo frente a la casa de Westford en Mayfair. Era un aguacero torrencial que lavaba el hollín de los adoquines. Dentro de la casa reinaba el silencio. El personal se había retirado por la noche. Arthur despidió al único lacayo que esperaba en el vestíbulo y tomó él mismo la capa mojada de Beatrice, colgándola en un gancho de latón. Entraron en el salón. Se había avivado un fuego en el hogar, proyectando largas y parpadeantes sombras en las paredes. Beatrice se acercó a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba el cristal. La adrenalina que la había sostenido durante el juicio se estaba desvaneciendo, dejándole las piernas como plomo. Lo había hecho. Había destruido a su padre. Esperaba sentirse triunfante. En cambio, solo se sentía abrumadora y fundamentalmente agotada. Oyó el tintineo de un vaso detrás de ella. Arthur se acercó y le puso un vaso de whisky en la mano. «No me gusta el whisky», murmuró, mirando el líquido ámbar. «Bébelo de todos modos», dijo suavemente. «Detiene los temblores». Beatrice se miró las manos. Tenía razón. Sus dedos temblaban tan violentamente que el vaso traqueteaba. Respiró hondo y tragó el licor. Quemaba, pero el calor se extendió hacia afuera, anclándola a su propio cuerpo. Arthur se quedó a su lado, mirando la calle oscura. Se había quitado el abrigo y la corbata. Su camisa de lino blanca estaba desabrochada en el cuello. Sin la armadura de su atuendo formal, parecía más joven y completamente humano. «Mantuviste en secreto el libro de contabilidad de Cheapside», señaló Arthur. «No era una acusación. Necesitaba un golpe mortal», respondió Beatrice, con la voz hueca. «Si te lo hubiera dicho, tú lo habrías manejado. Habrías pagado a los prestamistas de Cheapside para hacer desaparecer el problema. No quería que el problema desapareciera. Lo quería arruinado. Quería cortarle las piernas para que nunca pudiera volver a arrastrarse hacia mí». Ella lo miró, esperando ver disgusto por su crueldad. Una dama de bien no orquestaba la ejecución financiera y social de su propio padre. Arthur no la miraba con disgusto. La miraba con una profunda y silenciosa comprensión. Extendió la mano y le quitó el vaso vacío, dejándolo en el alféizar de la ventana. Luego se arremangó el puño de la manga derecha. Beatrice había visto la cicatriz irregular cerca de su muñeca antes, la noche en la biblioteca, pero nunca la había mirado de cerca. Era gruesa, blanca y elevada, la marca de una laceración profunda y violenta que había sanado mal. «Mi padre no era un borracho», dijo Arthur en voz baja, su pulgar trazando la vieja cicatriz. «Era un perfeccionista, un hombre que creía que el título de duque lo asemejaba a una deidad menor. Esperaba una obediencia absoluta de su personal, sus perros y su heredero». Beatrice contuvo la respiración. Arthur nunca hablaba de su familia. La alta sociedad susurraba que el duque anterior había muerto de una apoplejía repentina, dejando a Arthur el título a la edad de 24 años. «Tenía 10 años», continuó Arthur, con los ojos fijos en la lluvia de afuera. «Dejé caer un rifle de caza en el barro, una infracción menor. Me arrastró a los establos y decidió enseñarme una lección sobre el descuido usando una fusta.
El estómago de Beatriz se retorció. Instintivamente extendió la mano, las yemas de sus dedos flotando a centímetros de su muñeca con cicatrices. La blandió, dijo Arthur, su voz desprovista de emoción. Levanté el brazo para bloquearla. La fusta tenía una tapa de plata en el extremo. Atrapó la carne y la desgarró hasta el hueso. Beatrice dejó escapar un suspiro suave y tembloroso. Sus dedos finalmente se cerraron sobre su muñeca, su tacto ligero como una pluma contra la piel arruinada. Le dijo al médico: «Me caí sobre una guadaña oxidada», dijo Arthur, girando la cabeza para mirarla. Nunca lo corregí, pero aprendí una lección muy valiosa ese día. Aprendí que el poder sin control es simplemente carnicería, y me prometí a mí mismo que nunca volvería a estar a merced del temperamento de otro hombre. Miró la mano de ella, que sostenía su muñeca. Cuando vi a Harrington golpearte en la biblioteca, no solo vi a tu padre, vi al mío, y vi el mismo terror en tus ojos que solía ver en el espejo. Ya no estoy aterrorizada, susurró Beatriz con fiereza. Lo sé, dijo Arthur. Se acercó. El espacio entre ellos desapareció. Eres aterradora. Levantó la mano, la que ella no sostenía, y le ahuecó la cara. Su pulgar rozó la desvaída línea rosa debajo de su ojo. La consumación, murmuró Arthur, su voz bajando a un registro áspero y vibrante. Finch insistió bastante en ello en el tribunal. Beatriz tragó saliva. Su corazón martilleaba a un ritmo frenético y completamente diferente ahora. Era un requisito legal para finalizar la escritura. La escritura es definitiva, dijo Arthur. Sus ojos, generalmente fríos e ilegibles, estaban oscuros y completamente enfocados en su boca. El tribunal ha dictaminado. La tierra es mía. La transacción está completa. No me debes nada, Beatriz. Ningún deber, ningún heredero, nada. Dejó caer la mano de su rostro. Dio medio paso hacia atrás, dándole espacio, dándole la opción. Fue la distancia más agonizante que jamás había sentido. No quiero ser una transacción, dijo Beatriz, su voz temblorosa, pero no de miedo. No lo eres, respondió él al instante. Eres mi igual. Eres la duquesa de Westford, y si me pides que salga de esta habitación, saldré por esa puerta, y nunca pediré tu cama. Beatriz miró al hombre que había recogido su vaso roto, que la había armado con terciopelo, que se había interpuesto entre ella y un monstruo. No quería que se fuera. Quería salvar el último silencio resonante entre ellos. Extendió la mano y agarró las solapas de su camisa de lino blanca. «No salgas por esa puerta», ordenó suavemente. Arthur gimió, un sonido bajo y áspero en lo profundo de su pecho. Acortó la distancia, sus manos encontrando su cintura, atrayéndola completamente contra él. La besó. No fue el beso medido y deliberado de la terraza. Fue desesperado. Fue hambriento. Sabía a whisky y a lluvia y a años de contención férrea finalmente rompiéndose. Beatriz le devolvió el beso con igual ferocidad. Enredó sus manos en su cabello, sintiendo la dura y sólida realidad de él. La levantó sin esfuerzo, sus pies despegándose del suelo, y la llevó fuera del salón y subiendo por la imponente escalera. No hubo torpes tropiezos en la oscuridad. No hubo un deber frío. En la cavernosa suite principal, iluminada solo por las brasas de un fuego moribundo, desmantelaron el último de sus muros. El tacto de Arthur fue reverente, cartografiando la geografía de su piel, no como un conquistador, sino como un hombre hambriento de un hogar. Y Beatriz, que había pasado toda su vida encogiéndose para evitar el dolor, finalmente se permitió ocupar espacio, exigir placer, ser vista por completo y sin disculpas. Cuando finalmente yacían enredados en las pesadas sábanas de lino, la lluvia todavía golpeaba las ventanas. Beatriz apoyó la cabeza en el pecho de Arthur. Escuchó el latido rítmico y constante de su corazón. «Arthur», susurró en la oscuridad. Retumbó él, su brazo apretándose alrededor de su cintura. «Las tierras de Sussex», dijo ella, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Realmente es un suelo excelente para el trigo de invierno». Arthur emitió un sonido que se parecía notablemente a una risa. Le besó la parte superior de la cabeza. «Duérmete, Beatriz».
Los libros de contabilidad pueden esperar hasta la mañana. 2 años después, el aire en el valle de Sussex era fresco, con el agudo aroma metálico del otoño y el humo de leña. Desde la cima de la colina, la abadía de Westford parecía menos una fortaleza y más un corazón, bombeando vida a las extensas hectáreas de oro y verde que la rodeaban. Beatrice estaba sentada a horcajadas sobre una elegante yegua alazana, contemplando las granjas de los arrendatarios inferiores. No montaba de lado, era tremendamente impropio, y no le importaba. Llevaba un traje de montar de lana a medida de un profundo verde bosque, con el pelo trenzado de forma segura por la espalda. A su lado, Arthur estaba sentado en su enorme semental negro. Estaban observando la cosecha. Una fila de carros, pesados de grano, subía lentamente por el camino de tierra hacia los enormes silos de piedra de la abadía. La finca prosperaba. Las fundiciones de carbón funcionaban a pleno rendimiento. Lord Davenport había cedido discretamente una pequeña propiedad en Yorkshire para cubrir sus errores administrativos después de que Beatrice presentara el embargo. En cuanto a Lord Harrington, había desaparecido. Después de la audiencia en la Cancillería, los prestamistas de Cheapside habían venido a cobrar. Enfrentado a la prisión por deudas, Harrington había huido a través del canal hacia Francia en plena noche. Beatrice no había sabido nada de él desde entonces. No lo buscó. La rama podrida había sido cortada, y al árbol finalmente se le permitió crecer. El rendimiento del valle inferior ha aumentado un 20% desde el año pasado, señaló Beatrice, sus ojos recorriendo los campos. Los nuevos canales de riego que diseñaste están funcionando. Están funcionando porque te aseguraste de que los contratistas usaran piedra adecuada en lugar de la pizarra barata que intentaron colar, respondió Arthur, las comisuras de sus ojos arrugándose. La mirada dura y hueca que había tenido cuando se conocieron había desaparecido por completo. Parecía asentado, parecía feliz. Un administrador debe ser diligente, bromeó ella, ajustando sus riendas de cuero. Al mover la mano, el sol de otoño captó el oro en su dedo anular izquierdo. Ya no era la pesada alianza de gran tamaño que le había colgado suelta en el nudillo. 1 año antes, Arthur había tomado el anillo mientras ella dormía. Se lo había dado a un maestro joyero en Londres. Cuando se lo devolvió, había sido fundido y reforjado. Ahora era una delicada trenza entrelazada de oro y hierro, un ajuste perfecto e inquebrantable. Le había dicho que el oro era por el título, pero el hierro era por la mujer que lo ostentaba. «Deberíamos volver a la casa», dijo Arthur, mirando al cielo. Pesadas nubes grises se estaban acumulando en el oeste. «Va a llover, y la señora Higgins me arrancará la cabeza si dejo que te resfríes». «La señora Higgins me tiene más miedo a mí que a ti», señaló Beatrice con objetividad. «Cierto», concedió Arthur con una sonrisa. «Pero sabe que yo soy el objetivo más fácil». Acercó su semental al de ella. Extendió la mano, su mano enguantada cubriendo la de ella en el pomo de su silla. «¿Estás contenta, Beatrice?», preguntó. Era una pregunta que le hacía a menudo. Una comprobación silenciosa, una reafirmación constante de que su albedrío en este matrimonio era absoluto. Beatrice miró el valle, miró los carros, las prósperas granjas, la antigua piedra de la abadía, esperándolos en la distancia. Miró la alianza de hierro en su dedo y finalmente miró al hombre que la había comprado por nada, solo para darle la tierra. «No, Su Excelencia». Beatrice sonrió, inclinándose para besarlo brevemente, ferozmente en la boca. «Soy la duquesa de Westford. Estoy demasiado ocupada para estar simplemente contenta». Clavó los talones en los flancos de la yegua y partió colina abajo, el viento atrapando su risa. Arthur la observó irse por una fracción de segundo, su corazón encogiéndose con una alegría feroz y posesiva, antes de espolear a su propio caballo para seguirla a casa. Y así fue como la esposa no deseada se convirtió en la gobernante indiscutible de Westford. Beatrice no solo sobrevivió a su trauma, usó su competencia como un arma y encontró un verdadero igual en un hombre que entendía el valor del hierro sobre el oro.
Si te encantó ver a Beatrice orquestar la venganza definitiva contra su padre y construir una poderosa alianza con Arthur, hazme un favor. Dale un buen golpe a ese botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que aprecie a una heroína ferozmente competente. Deja un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de la venganza de Beatrice? Hasta la próxima. Mantén tus libros de cuentas equilibrados y tus límites bien firmes.